Bueno, en nuestro video anterior mostrábamos los tipos de fuentes, hablamos de las fuentes AT, sus características, que eran las fuentes antiguas de encendido mecánico. Algunas de las fuentes de poder AT contaban con conector de 3 terminales para alimentar directamente el monitor y permitían un ahorro del consumo de energía para algunos, puesto que el encendido era mecánico y cuando se accionaba, pues cortaba toda fuente de energía. Cosa diferente a las ATX, que ellas mientras esté conectada a la corriente va a tener un consumo así sea mínimo. Bueno, eh, hablamos de las partes externas de la fuente AT, que eran el ventilador, el conector de alimentación, el selector de voltaje, el conector de suministro, el conector AT, los conectores de 4 terminales ID y los de 4 terminales FD y por supuesto el interruptor manual del que acabamos de hablar. Bueno, las otras fuentes que existen son las tipo ATX. Las tipo ATX son las fuentes modernas, son la evolución de las fuentes AT. Eh, Estas ahora son digitales y ya no tienen el sistema de encendido mecánico, aunque algunas cuentan con un botón que, que no funciona con el sistema on-off, que es el de las fuentes AT normal, que tenía los dos tiempos que mencionamos anteriormente, sino que es un botón que funciona con pulsos para hacer el encendido manual, pero el encendido normalmente de estas fuentes es por sistema operativo. Recordemos que las fuentes anteriores había que apagarlos siempre de manera manual. Esta vez no por sistema operativo, las fuentes pueden dejar de ser usadas, las fuentes ATX. Como lo mencionamos, el control es por software. Cuando usted va a apagar el equipo, simplemente usted lo apaga por sistema y él ya queda completamente apagado. Anteriormente a usted le salía un letrero donde decía que ahora podía apagar el equipo para que usted accionara mecánicamente el botón de encendido y para que pues lo apagara. Entre las principales novedades están las salidas. Recordemos que a las fuentes en un computador llega la energía, que son los 110 voltios de corriente interna o los 220, o la corriente que llega normalmente de la cometida de la cual está enchufado el aparato. Y esta se convierte en corriente continua de diferentes voltajes para los diferentes dispositivos dentro de la máquina. Uno de los conectores más importantes es el conector AT, que es el que va a alimentar directamente la board. Y como novedad está que para la fuente ATX ya se utilizan fuentes de 20 a 24 pines, porque ya los consumos son diferentes debido a la naturaleza de los dispositivos interiores de la torre. Bueno, prosigamos. Fuentes, las partes externas de la fuente ATX. Igual a la anterior, a las fuentes AT, también cuentan con un ventilador que le ayuda a regular su temperatura. Hoy por hoy hay diferentes fuentes ATX de muchas formas, pero esta es digamos que la composición básica, un sistema de ventilación para expulsar el aire caliente y poner a circular aire fresco. Recordemos que la fuente es uno de los dispositivos internos de la torre que más genera calor y lo que se debe procurar es que se regule la temperatura. Más baja temperatura trabaje el equipo, mucho mejor. El interruptor de seguridad es un interruptor mecánico que normalmente es para encender la fuente de manera mecánica, pero no todas las fuentes ATX lo traen, por lo que mencionamos anteriormente, que la fuente da paso o no a la energía de acuerdo a cómo usted lo esté manejando y más que todo se le da paso o no por software. El número 3 es el conector de alimentación, que es este que tenemos aquí, que es igual al caso de las fuentes AT, que aquí es donde llega, llega del cable de la cometida principal de la oficina o el domicilio donde estemos trabajando hacia el equipo. El cuarto es un selector de voltaje. El selector de voltaje permite seleccionar el voltaje de los 110 o 115 voltios de corriente alterna que normalmente se manejan en conexiones domiciliarias o los 220 o 240 según las acometidas.
Debo recordar nuevamente que para el caso de Colombia son 110 o 115 voltios de corriente alterna normalmente que en las conexiones domiciliarias y de 220 a 240 en las acometidas industriales. Eh, el número 5, este conector número 5 es el conector SATA. Es utilizado para conectar los discos duros y las unidades ópticas tipo SATA. Hay muchas unidades que tienen esta, este tipo de conexión de corriente tipo SATA. Este es un conector moderno y no solamente son para discos duros y para unidades ópticas, hay muchas otras unidades que lo utilizan. El conector de 4 terminales, el número 6, que este conector de 4 terminales es utilizado para alimentar de manera directa el ventilador del procesador. Es decir, a la board llegaría el conector ATA, que es el principal, que le da corriente, energiza toda la board, y el conector de cuatro terminales que va a alimentar directamente a al disipador o al ventilador del procesador. En el séptimo punto tenemos el conector ATX, que es el que alimenta la board, que ya dijimos que como principal novedad está que ya pasa de ser de 12 a 20, a 20 pines o 24 pines según la board. Eh, Punto 8, tenemos conectores 4 terminales moles, que son los clásicos que venían incluso desde la AT, y son utilizados para alimentar discos duros y unidades ópticas también. Son, digamos que para utilizar estos dispositivos que aún no son, no tendrían, de pronto alguna unidad que no tenga conexión tipo SATA. Los conectores BERC que alimentan las disqueteras, como punto 9, que ya no son muy comunes porque estos eran los que alimentaban los discos de 3,5 que ya hoy por hoy son obsoletos. Bien, hablemos de la etiqueta lateral. Todas las fuentes tienen una etiqueta lateral informativa para que el técnico o la persona personal experto que vaya a hacer manipulación, bien sea que vaya a hacer mantenimiento o alguna reparación, o quien vaya a ensamblar un equipo, tenga información básica no, que pueda manejarlo de acuerdo, digamos, para que dé para que le dé una manipulación a la fuente de acuerdo a las especificaciones del fabricante y que vaya a hacerse un manejo seguro, para que haga un manejo seguro. Por ejemplo, para este caso tenemos una fuente que es la SP-ATX650WTN PFC. Vamos a desglosar este nombre que tenemos aquí. SP es la marca Spire que tenemos aquí. ATX significa que es una fuente ATX, no es una fuente AT. 650WTN es la potencia en watts de la fuente. Y PFC es el Power Factor Correction, que es la corrección del factor de potencia, que puede ser activo o pasivo y está presente en todas las fuentes. Más adelante ahondaremos un poco en este tema. En este caso, pues podemos ver que la identificación es simple y pues como el fabricante tiene una marca más o menos reconocida, él deja su página web. Él deja su página web para que con esta referencia puedan, digamos, mm, la persona que lo requiera pueda encontrar información un poco más precisa y más detallada. Bueno, esto no sucede en fuentes que no son de marca conocida o marca genérica, normalmente no dejan la página web y mucho menos dejan, digamos que más información de la que pueden encontrar en la etiqueta. Bueno, hablemos de los conectores. Los conectores que salen de la fuente hacia los diferentes dispositivos dentro de la torre que llevan energía convertida. Es corriente continua, ¿no? Es la corriente directa que se convirtió a corriente continua de diferentes voltajes según el dispositivo. Por ejemplo, este primero es el conector ATX de 20 o 24 pines. Aquí tenemos los dos ejemplos, un conector de 24 pines y uno de 20 más 4 pines. Esto es dependiendo de las fuentes eh, y dependiendo de la board que se vaya a conectar a esa fuente. Pero normalmente estos 24 son estos mismos, solo que aquí están en dos partes para que este pueda ser utilizado en board que utilicen solo 20 pines. Bueno, el conector ATX de 20-24 pines es el que alimenta la placa madre, antiguamente 20 pines, la norma actual prevé 24 pines. Casi siempre está compuesto de un bloque de 20 pines, el que podemos agregar un bloque de 4, como lo vemos aquí. Esto a fin de respetar la compatibilidad con antiguas placas de conectores de 20 pines. Bueno. El conector ATX-P4, el ATX-P4 llamado ATX de 12 voltios, fue introducido por Intel para las Pentium 4.
Se conecta a la board y es reservado exclusivamente a la alimentación del procesador y sin él sería imposible iniciar el PC. En la actualidad la mayoría de las boards poseen 8 pines debido al aumento de la potencia del CPU. En las últimas normas de fuentes de alimentación esto se traduce en el uso de mejor energía, de mejor calidad de la energía y un mejor uso de esta. Hoy en día se usan conectores de 8 pines llamados EPS de 12 voltios. Y aquí vemos, por ejemplo, un conector único de 8 pines que son más modernos o antes venían separados en dos, de A4, precisamente para lo mismo que el anterior, como lo vimos aquí, que era 1.24 o 1 de 20 y 1 de 4, para respetar aquello de la compatibilidad con placas madre antiguas. Bueno, el conector tipo moles es del que les mencioné ahora, que hablamos que era la conexión antigua se alimentaba de corriente los discos duros, algunas unidades lectoras, algunas unidades ópticas, pero que aún vienen porque hay dispositivos que aún necesitan este tipo de conexión. Este pequeñito que vemos acá es el que vimos que era para las unidades de disquete, que hoy por hoy pues ya sabemos que son obsoletas. El conector SATA, esta es una conexión moderna. Eh, Una fuente de alimentación buena, digamos, debe tener por lo menos unas 4. ¿Por qué? Porque la tendencia es a pasar de los conectores moles a los conectores SATA que hacen un uso más eficiente de la energía y colaboran, por ejemplo, en el uso de la energía, la estabilidad, la calidad de la energía y el control de la temperatura, por ejemplo. Básicamente sirve para la alimentación de discos duros y grabadoras bajo la norma SATA. Incluso SATA es una norma pues que sacó como un estándar. El conector PCI Express para tarjeta gráfica y de video. Este es los conectores que alimentan directamente algunas tarjetas de video, algunas tarjetas gráficas, van directamente a los sockets de PCI Express. Dice, la potencia de las tarjetas gráficas no para de aumentar y muchas de ellas necesitan en la actualidad una fuente de alimentación directa del bloque principal, a veces incluso dos. Es la función de este conector, inicialmente de 6 pines, cada vez más los podemos encontrar de 8. Aquí tenemos un ejemplo de dos conectores que salen de una misma fuente de 6 pines y en la fotico de abajo encontramos uno de 6 normal como este, pero con otros dos para los más modernos incluso porque utilizan más voltaje. Bueno, también tenemos que mencionar que existen adaptadores para, digamos que se nos presente el caso de tener una tarjeta que en su conector PCI Express utilice 8 y que de la fuente que tengamos en el momento salgan solo 6, pues tenemos adaptadores que convierten de 6 a 8. Y también hay que convierten de moles, como podemos ver aquí en la conexión, a PCI Express como estos, normal de 6 pines. Bueno, aquí hay una especificación técnica de los voltajes utilizados por cada uno de las conexiones de las que hablamos anteriormente. Esta es una conexión, este es el conector a la board que sale de la fuente a la board y utiliza 3 voltios de corriente directa. Hay dos COM y utiliza 5, otro con 5. Es decir, aquí viene bien especificado los voltajes. Ese es un conector SATA, ese es un conector para el conector de 4 el conector de cuatro pines para que alimenta el disipador de calor y la unidad de refrigeración que va directamente encima del procesador. Esta es digamos, la especificación técnica de consumo de los conectores SATA. Y estos son los pequeñitos que mirábamos que ya son obsoletos, que van a las unidades de disco de 3,5. Ganancia y pérdida de voltaje. Bueno, con el uso de las fuentes ATX, como podemos notarlo, lo que se trata de hacer es un uso más eficiente de la energía y trabajar con eso. A ver, cuando hablamos de ganancia y pérdida de voltaje podemos decir lo siguiente, que algunas fuentes, por ejemplo, traen rieles con voltajes regulables, es decir, que pueden subir el voltaje de la línea de 12 voltios a 12.6, por ejemplo, en el caso de las fuentes que traen regulación del 5%.
¿Qué sucede? Que cuando una fuente está siendo utilizada por un equipo y está siendo exigida, siempre hay una pérdida de voltaje más o menos proporcional al trabajo que se está haciendo. En el caso de las fuentes AT, podría ser incluso perderse hasta el 50% de su potencial y eso acarrea problemas como el mal funcionamiento de las unidades o el daño incluso irreparable de algunas partes internas del equipo. Incluso a veces monitores no funcionaban bien, pero era porque se hacía un uso, digamos, deficiente del voltaje dentro de la torre. Esto digamos que ese uso más eficiente es a lo que se refiere cuando decimos que las fuentes ATX pues han evolucionado para que se corrijan ciertas anomalías que se presentaban en el voltaje que necesitaban las diferentes unidades internas versus lo que podía dar la fuente. Como comentario dice, esto sirve por ejemplo para los overclockeros. Cuando están bajo mucha carga registran menos voltaje del indicado y para esto basta con subir la perilla que vuelva el voltaje esperado. O sea, hay fuentes que tienen una perilla que hacen esto, convertir los 12 voltios a 12.6 para regular ese 5% de pérdida que alcanzan a lograr las fuentes ATX. Con las fuentes ATX se puede perder hasta un 5%, con las AT se puede perder incluso la mitad del voltaje que sugiere los fabricantes. PFC, lo nombramos ahorita. El PFC son las siglas para Power Factor Correction, que quiere decir que una fuente de poder sin PFC tiene una pérdida entre el 30 y el 50%, lo que estábamos nombrando ahorita. Una fuente con PFC, la pérdida es del 5%, por ende son más poderosas. Las fuentes ATX, por ejemplo, consumen menos energía y con esto son amables con el medio ambiente, además se calientan menos y por lo tanto duran más y colaboran con la regulación a la baja temperatura que es necesaria para el funcionamiento óptimo de las máquinas. Eso es el PFC. Bueno, hay dos tipos de PFC, que son el activo y el pasivo. El activo, el sistema de corrección que restaura, reestructura e incluso amplifica la señal eléctrica para que a la salida de la línea haya un flujo constante y uniforme. Esto permite una mayor estabilidad en el sistema, sobre todo en lugares en que la instalación eléctrica no es óptima. O por ejemplo, como lo nombrábamos anteriormente, cuando la máquina está siendo sobreexigida. En el caso de los overclockeros o en máquinas que tienen dispositivos que están siendo utilizados en unos porcentajes altos. El PFC pasivo, ¿qué es? El PFC pasivo es un modo más barato de PFC. Emparejan los voltajes y le quitan ruido. Hacen, digamos que mejoran la calidad del voltaje. Dice, cuando una fuente no enfatiza que trae PFC activo es porque probablemente lo traiga pasivo. En este caso, dice PFC activo, o sea que podríamos deducir que esta fuente, la Silverstone de 600 vatios SFX, es una fuente que da una muy buena calidad. ¿Qué más podemos decir? Como recomendaciones, ya finalizando, podemos decir recomendaciones. Algunas marcas recomendadas según la investigación que hicimos están aquí, que son CIPI, Thermaltake, OCZ Technology, Ultra, Enermax, es decir, hay muchas. ¿Qué podemos recomendar también? Al momento de comprar una fuente es importante ver los amperajes. A mayor amperaje mejor. El peso de una fuente. Si una fuente es pesada, en la mayoría de los casos es mejor que una fuente liviana. Una buena fuente no debe pesar menos de 1.3 kilogramos. El precio es otro muy buen indicador. La mayoría de las veces una fuente de poder costosa es una muy buena fuente de poder. Otra recomendación es comprar la fuente más costosa que se pueda a la hora de usted armar un equipo. Y si se tiene la posibilidad de comprar una buena fuente, no la deseche. Porque la fuente es una de las pocas cosas que no hay que actualizar muy seguido y puede mantenerla por generación de plataforma. Es decir, usted puede tener una torre, un equipo al cual le puede ir cambiando y mejorando y digamos que colocarle un mejor procesador, una mejor board y la fuente puede seguir siendo la misma durante mucho tiempo. Es decir, que vale la pena hacer una muy buena inversión inicial. Gracias por su atención. Eso es todo.